buenas noches, creo que son las 20:31, estamos arrancando un nuevo programa de Bienvenidos al Tren, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV y si te perdiste las noticias del día te propongo repasar algunas. Mira, una avioneta narco cayó en la provincia de Salta con 130 kilos de cocaína. El gobierno llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que la campaña para 2027 no corre peligro. Un verdadero alivio para el pelado expert, que no sabemos dónde está, pero igual le mandamos un saludo. Otra noticia, eligieron los mejores cortes de carne del mundo y los bifes argentinos, por supuesto, se llevaron las medallas de oro. Claro, esto fue antes del aumento. Desde ayer ya deberían llevarse 3 medallas de oro, 2 pulseras y 4 anillos. La que sigue es curiosa. Eduardo Menem, ex senador, hermano del expresidente Carlos y padre de Martín, el actual presidente de la Cámara de Diputados, brindó una capacitación a los nuevos diputados libertarios. Esto es excelente. Es como si te dieran el título de cirujano y después te enseñaran a operar. Bueno, mejor no doy ideas. Y hablando de títulos, esta me gusta. Escucha, el gobierno chino decidió que los influencers deberán tener un título universitario para hablar de economía, política o derecho en redes sociales. Obviamente, el título tiene que ser sobre la disciplina sobre la que dan consejos o opinan, ¿verdad? Tremendo, porque ¿desde cuándo es necesario saber de algo para dar consejos y hacerse rico? Además, déjame desconfiar, Milei es licenciado en economía. ¿No? En fin, los chinos deberían aprender de los diputados argentinos que primero ganan las elecciones y después ven qué onda con eso de ser diputados. Pero la noticia internacional, seguramente ya la conocés, Zoran Mamdani será el nuevo alcalde de Nueva York. Ahí lo estás viendo. Mamdani es un joven de 34 años, es musulmán, es socialista y en su campaña propuso 3 cosas. Control en el precio de los alquileres, colectivos gratis que funcionen bien y guarderías gratis para todos. No son datos menores. La ciudad que vio nacer a Donald Trump, el lugar donde peor miran a los musulmanes después de los atentados del año 2001 y donde está el centro financiero del mundo mundial, es decir, Wall Street, acaba de votar a un chico de origen ugandés que habla perfecto español, que defiende a los inmigrantes y a los trabajadores y pasa música en discotecas gay. Es toda una señal, ¿no? Tal vez no sea tan cierto que hoy en todo el mundo ganan solo los que se vuelcan a la derecha. En una de esas es solo cuestión de tener ganas, convicción y eventualmente alguna propuesta, claro. Ahora, antes de terminar, un recuerdo. Un día como hoy, pero del año 2005, se realizó en Mar del Plata la Cumbre de las Américas, en la que el entonces presidente estadounidense George Bush quiso imponer el área de libre comercio de las Américas, el ALCA, y los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela dijeron no, integración sí, pero sin dominación. Eso fue lo que dijeron, escucha y míralo, a ver. Damos trabajo, no lo proclamamos de ninguna teoría, invitamos a ver los sufrimientos y los... Bueno, ahí era parte del recuerdo, imágenes de la época, ¿te acordás, no? Maradona yendo en tren a Mar del Plata, en fin, cuántas cosas, una épica muy distinta de la actual. Hablamos de la cumbre en la que Chávez dijo aquello de ALCA al carajo. Y es loco, ¿no? Que 20 años después nos ubiquemos exactamente en el lado opuesto, 180 grados a la derecha de aquella posición. Hoy estamos 100% sometidos a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, con Milei, que ahora mismo está allá, seguramente salticando como con Petri, tratando de que Trump no se deprima tanto después de la derrota de su candidato en Nueva York. Igual, no deja de ser esperanzador saber que las cosas pueden cambiar, ¿no? Solo es cuestión de esperar 20 años. Así que arriba ese ánimo porque hay 2045. Por ahora te invito a seguir repasando los temas del día, pero con un poquito más de seriedad. Te invito a subirte a nuestro furgón de noticias y, como te decimos siempre, bienvenidos al tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Voy a saludar a Poli. Poli Sabatés, ¿cómo estás hoy, Poli? Juan, bien, bien. ¿Todo bien? Ganó Banfield. Perfecto. Y qué sorprendente el triunfo y además demoledor. Triunfazo, un beso a todos los amigos de Banfield. Muy buen triunfo contra Lanús. Tal vez le ganó al campeón de la Copa Sudamericana. Hay que esperar. Sí. Puede llegar a ser así, sí. ¿no? ¿Y cómo estamos, Valen Castro? Bien, un poco preocupada por los números de la economía actual, los salarios, el empleo, pero bueno, nada fuera de lo normal en esta Argentina de crisis económica. Total normalidad, como dicen, normalidad. ¿no?
Bueno, ya vas a poder volcar tu preocupación sobre la mesa en el programa de hoy. Tendremos oportunidad para hacerlo. Antes de eso, vamos a meternos en las noticias del día. ¿Qué tenemos, Poli, para comentar? Bueno, semana muy cargada, la verdad, la Argentina y en la agenda del presidente Javier Milei. Te voy a repasar las últimas 48 horas y las que vienen. También lo más importante del día, o una de las cosas más importantes del día, tenemos oficialmente nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, porque hoy Milei le tomó juramento. Un juramento que duró 4 minutos, la parte formal, pero después fue largo, todo lo que tuvo que ver con los saludos. La verdad es que de los juramentos que hubieron en los últimos meses fue el más nutrido, quiero decir, estaba todo el gabinete, todos los sectores de la interna mileísta y de la interna libertaria, y algunas presencias como el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nick de Gaturro. Claro, Nick el dibujante. Estaba ahí también. Sí. Así que, bueno, ahí lo estamos viendo al presidente con Adorni. Con toda, fue lo que le dijo Milei a... ¿Con toda? Con toda, Vamos con toda. Dale, vamos con toda. Bueno, a un jefe de gabinete que llega después del triunfo electoral, que llega después de la salida de Guillermo Francos y que renueva un poco este gabinete, por lo menos la primera parte, porque, bueno, va a haber más cambios después del... Pero, perdóname, ¿quedan funcionarios por jurar o ya juraron todos los que fueron designados? Digo, ¿juró Santilli, por ejemplo? No, Santilli ¿Todavía no juró Santilli? no. Pero va a jurar después de Milei, del viaje de Milei, porque Milei se fue a Estados Unidos. Sí, claro, ya no está entre nosotros. Se fue a Estados Unidos, su viaje número 14 desde que asumió la gestión pública, o por el cargo de presidente, mejor dicho. Viaje 14 solo a Estados Unidos. Después hizo otros viajes. Viaja al American Business Forum, un foro, como dice el nombre, con empresarios, con líderes mundiales. Va Messi. Todavía había una especulación de si iba a haber foto o no entre el presidente argentino y el astro del fútbol. Rafa Nadal también, ¿no? Rafa Se hablaba Nadal, de la presencia. Will Smith, el actor también. Bueno, Donald Trump, con Donald Trump ya está confirmado que no va a haber encuentro entre los dos mandatarios, pero con Messi todavía había alguna idea. Me dicen, ¿está hablando ahora Messi? No, Milei. Ah, Milei. Milei. ¿Quién está hablando, Messi o Milei? Messi está hablando ahora. Me dicen que Messi está hablando ahora. Messi está hablando ahora, bueno. Hay que ver si hay foto, como decía antes, pero Milei viajó a ese foro, después viaja a Nueva York a una ronda de inversiones con inversiones para Argentina, y ahí lo estamos viendo con Peter Lamelas, que es el embajador. Voy a agregar el polémico embajador, no porque yo ponga este adjetivo, sino porque generó mucha polémica su designación aquí en la Argentina, porque recordemos que antes de ser ratificado por el Senado norteamericano, dijo frases como: vamos a Argentina a apoyar a la gestión libertaria, tiene que seguir presa Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, había sido muy cuestionado su injerencismo directo en la política nacional. Sí, porque prometió además hacer algo que el presidente no hizo en 2 años de gestión, que es ir a visitar a todos los gobernadores, seguramente para buscar negocios, ¿no? Sí, recorre la provincia, exactamente. Bueno, Milei lo recibió, allí lo vemos con el embajador, y después, como decía, viajó a Estados Unidos y después viaja a Bolivia, la asunción de Rodrigo Paz, bueno, el presidente electo de Bolivia también, así que... ¿En la misma gira o pasa por Argentina antes? No, está volviendo, pasa por Bolivia. Sí, va a Miami, va a Nueva York y a la vuelta va con su equipo, con su comitiva a Bolivia, así que bueno, va a estar ahí un par de días en Estados Unidos. Fred Machado se va a Estados Unidos también. Sí, claro, pero no porque quiere, en este caso. No es un viaje ni diplomático, ni de turismo, ni de negocio. Se va extraditado finalmente. Hoy era la fecha límite. ¿Qué hora es? Son las... Bueno, en 1h20 sale su vuelo, más o menos ya está el operativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Recordemos, Fred Machado, bueno, personaje tristemente célebre, detenido en 2021 sospechado por sus vínculos con el narcotráfico y por ser uno de los que financió a José Luis Espert, el candidato que tuvo que salir eyectado de la Libertad Avanza, que después le dejó el lugar a Santilli. Él dice que financió a más gente, ¿no? Él dice que financió a más gente y recordemos... Sí, ¿qué ibas a decir? No, que, perdón, está la expectativa, me parece, puesta también en lo que pueda declarar en los Estados Unidos, porque él adelantó, cuando yo hable, digamos, se revienta todo, ¿no? A eso iba. Recordemos que él dijo que le mandó un mensaje a Santiago Caputo, asesor de Milei, diciendo: si me mandan a Estados Unidos, yo hablo. Y se cae el país, dijo, no se cae el gobierno, se cae el país. Así que bueno, hoy es la fecha señalada, en un ratito nomás viaja a Estados Unidos, veremos, lo juzgan en Texas, así que bueno, veremos qué pasa con eso también. Vuelvo al territorio nacional porque el gobierno confirmó que va a abrir el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso
un poco se veía venir, ya lo hizo en años anteriores, del 10 al 31 de diciembre serían estas sesiones, se está esperando la publicación oficial, pero bueno, lo que quería el gobierno es tener un Congreso más favorable después de la elección del otro día para tratar, por un lado, el presupuesto nacional 2026 y por otro, las grandes reformas. Ahí estamos viendo una foto de Karina Milei, esto es ayer reunida con 60, más o menos 60 legisladores electos, y hoy Milei se volvió a reunir con 100 de ellos. Están haciendo un buen y fino trabajo parlamentario con todo lo que van a hacer sus bloques en ambas cámaras para pedirles el apoyo. Y mientras tanto, Patricia Bullrich sigue juntando tropa, porque ya ganó una senadora más, ¿no? Exactamente, bueno, los que respondían a ella se cambiaron del bloque del PRO a la Libertad Avanza. Igual, es verdad eso, es verdad, se supone también que el bloque PRO va a apoyar todas las reformas, pero sí diputados amarillos se tiñeron de violeta y no es para nada menor. Entonces, del 10 al 31 de diciembre serían estas sesiones extraordinarias. Y paso del gobierno a los trabajadores y las trabajadoras, porque finalmente hubo congreso de la CGT en obras sanitarias hoy desde muy temprano. Ahí estamos viendo las fotos. A ver, mujeres esa fotito. veo. No, todos varones. Bueno, las mujeres están en la platea, digamos. Sí. Arriba del escenario no se ve mucha mujer, se ven algunas nucas de mujeres desde la platea, pelos. pero no salió como se esperaba, ¿no? No salió como se esperaba para algunas, Sí, claro. sobre todo para algunas, hablaba de que podía haber una mujer en el triunvirato. Finalmente esto no sucedió. La primera noticia es que vuelve a haber triunvirato porque estaba entre 1 o 3 miembros de nuevo. Cristian Jerónimo, que responde a Gerardo Martínez de la UOCRA, Octavio Argüello, que ya era el uno de los 3 secretarios generales, que responde a camioneros, a Hugo Moyano, y Jorge Sola, del sector de DAER, del sindicato del seguro. Este es el nuevo triunvirato. Bueno, algunas... No luce, perdóname por el prejuicio, ¿no? Y les pido disculpas a los aludidos, pero no luce como una renovación. No. Peinan canas. Bueno, Cristian Jerónimo es bastante joven para el sindicalismo, pero más allá de la edad, bueno, no, en general los mismos sindicatos... Digo, y no hablo solo de la edad, total, no hablo solo de la edad, ¿no? Los mismos sectores están conduciendo, bueno, DAER de hecho tiene uno de los cargos, pero quedó afuera Maya Volkovinsky, que era era la mujer que sonaba básicamente para el triunvirato. El sindicato de judiciales va a seguir con su puesto en la Secretaría de Derechos Humanos, pero una derrota de un sector de mujeres muy importante que venía activando y presionando fuerte para que haya básicamente una representación natural de una compañera en el triunvirato. Este triunvirato que están viendo ahí en pantalla tiene ahora la tarea de pararse frente a la reforma laboral, que ya está circulando lo que sería un borrador en los despachos de los distintos diputados, diputadas y también senadores. Así que bueno, va a tener enfrente eso y enfrente... Habrá que ver de qué manera. Se para enfrente, a lo mejor se para al lado. Sí, digamos. no sé si se para enfrente, si no se para frente, mejor dicho. Claro. Vamos a ver, pero se para frente a lo que va a ser el gran desafío de la CGT que viene, que es, bueno, una reforma laboral muy fuerte por lo que sabemos en términos. Y también va a tener que definir el salario porque hay llamado Consejo del Salario. Exactamente. Bueno, el gobierno publicó efectivamente en el boletín oficial una nueva convocatoria al Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo. Convocatoria que viene fallando. ¿Por qué? Porque en la mesa tripartita que forma justamente el Consejo del Salario Mínimo, la Productividad y el Empleo, viene sucediendo que solo se actualizan los salarios por decreto, es decir, no hay negociación. Se rompió la negociación de esa mesa tripartita que está ocupada por representantes de la Secretaría de Trabajo, por representantes de los sindicatos y representantes patronales. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es justamente un cuadro que nos muestra cuál es la diferencia entre el salario mínimo y esas canastas básicas, que son lo mínimo que se requiere para vivir en sociedad y no estar considerado por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, una diferencia muy grande. Hoy el salario mínimo a valores de agosto, que ha sido la última actualización, está en 322.000 pesos, ¿no? Muy lejos de las canastas básicas, por ejemplo, para una familia que está cercana a 1.176.000 pesos. En un hogar de 4 integrantes necesitarías para poder cubrir esa canasta básica que trabajen los 4, es decir, los dos adultos y los 2 niños. Si uno piensa que hay 2 niños y 2 adultos, los niños deberían salir a trabajar, porque ya solo con los 2 adultos, con un salario mínimo, no lograrían cubrir eso básico que se requiere para no ser considerado
por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Pero lo mismo pasa, estoy viendo el cuadro que traías, Valen, y lo mismo pasa con el hogar de una persona. Digamos, con el salario mínimo vital y móvil no llegás a cubrir la canasta básica para una persona. Exactamente, que está en 380.000 pesos la canasta básica para una sola persona. Digo, hoy si nosotros hacemos un cálculo rápido de diciembre del 2019, último año de Mauricio Macri, se perdieron 35 puntos de salario mínimo. Si nosotros estiramos el cálculo y pensamos en noviembre del 2015, últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se perdieron 56% en términos de poder adquisitivo de este salario mínimo. Salario mínimo vital y móvil. No es ni mínimo, ni vital, ni móvil, ¿no? Digo, debería ser considerado esa referencia, sobre todo para los trabajadores que tienen los salarios más bajos dentro de los convenios, pero también para los trabajadores informales, ¿no? Que debería ser ese valor de referencia. Está muy lejos de ser referencia ni siquiera de los informales ni de los que están por debajo de los salarios de convenio. Y recordemos también que cada vez que se actualiza el salario mínimo hay determinadas prestaciones sociales que están atadas, que también muchas veces el gobierno lo utiliza como un argumento para no actualizar el salario mínimo, pero que también se mueven cuando se actualiza. Pero el dato central es, el salario mínimo está por debajo de la década de los 90 y el gobierno no ha conseguido ni una sola negociación en esa mesa tripartita del Consejo del Salario, sino que todas las actualizaciones fueron por decreto. Eso da cuenta de cuál ha sido un poco la estrategia del gobierno en términos de salario. Bien, ¿y hay alguna idea de en cuánto podría, en qué porcentaje podría llegar a actualizarse? La reunión sería este 26 de noviembre, todavía no hay idea, todavía faltan días. Se tiene que conocer el número de inflación de noviembre en el medio, que sale el 14 de noviembre. Así que también se piensa que va a ir por ese 2%, ese 3%. El tema, digo, estamos hablando de valores a agosto de 300.000 pesos, que están muy por debajo de lo que se requiere para no ser considerado pobre. Salimos un poco de la actualidad de nuestro país para mirar hacia afuera, para mirar al mundo. Vamos a mirar a los Estados Unidos y lo que sucedió en varias elecciones. La más importante, no sé si la más importante, la que más repercusión ha tenido en el mundo es obviamente la elección del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, este dirigente muy joven, solo 34 años y con características, tiene todo, digamos, todo lo necesario para ser una especie de enemigo perfecto para Donald Trump. Y de hecho, Donald Trump de alguna manera lo eligió como enemigo, ¿no? Si bien están, bueno, a alturas diferentes, pero así lo ha señalado. Y también Zohran Mamdani recoge el guante y elige a Donald Trump como su adversario político. Fíjate cómo le hablaba a Donald Trump en su discurso después de ganar la elección. Míralo. So Donald Trump, since I know you're watching, words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. Bueno, es muy impresionante escuchar a un político estadounidense, bueno, que además ahora es el alcalde de Nueva York, defendiendo a los inquilinos
defendiendo a los trabajadores y defendiendo a los inmigrantes. La verdad es Sí. que, Y ¿cuánto además- hace que no vemos algo así, no? No, y además hizo una campaña muy propositiva que creo que es un poco lo que faltó acá en las elecciones, o por lo menos para el peronismo fue una de las grandes críticas, muy propositiva, con propuestas bien concretas sobre alquileres, sobre transporte público. Creo que esa fue una de las claves para leer a este candidato y su resultado, ¿no? Sin duda, vamos a hablar sobre esta elección y sobre otras que se llevaron adelante en los Estados Unidos con Marcelo Sabatés. Sí, te suena el apellido, efectivamente, es el tío de Poli, lo podemos decir, pero digamos, no solo por eso va a hablar con nosotros, es profesor de filosofía y estudios latinoamericanos en el Columbia College en Chicago y hace muchos años que vive en los Estados Unidos y puede contarnos en detalle qué significa esto que está sucediendo en estos días. Marcelo, te saludamos desde Bienvenidos al Tren. Buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Nos escuchás Muy bien? Sí, perfecto. Bien, bueno, estábamos obviamente comentando la elección de Zoran Mamdani, pero entiendo que hubo otras elecciones también. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos y cómo se interpreta el resultado de estas elecciones de esta semana? Sí, yo creo que el análisis principal es una reacción en contra del gobierno de Trump y de las políticas de Trump. Eso es, me parece, el eje principal de los resultados de ayer. Por supuesto, lo de Mamdani es muy interesante, como dijo Poli, las propuestas específicas fueron importantes, también en el contexto de la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que normalmente vota 70-80% demócrata, hay que tener eso en cuenta. Y Mamdani no es el primer alcalde de izquierda en la historia de Nueva York tampoco. No podría decir si es el más de izquierda electo de la historia. Supongo que no. Pero en ese contexto, en distintos lugares, en estados o provincias más moderadas como Nuevo Jersey o Virginia, también ganaron los demócratas con candidatos más centristas. Entonces, me parece que la oposición a Trump es el eje de todas estas elecciones. Ese es mi punto de vista. Lo de Mamdani hay que entenderlo como un movimiento doble de ser muy atractivo para sectores jóvenes, inmigrantes, sectores que tal vez a veces no votan, con lo que decía Poli de las propuestas concretas en una situación económica relativamente difícil que tiene Nueva York, precio enormemente alto de los alquileres, precio alto de los transportes públicos, precio enormemente alto de de los productos alimentarios. Por eso una propuesta como la de él, de abrir como mercados gobernados por el Estado, que compitan, esto no es comunismo ni nada parecido, que compitan con sectores privados, es algo muy atractivo para los habitantes de Nueva York. Ese mismo discurso puede no ser tan atractivo para otros sectores más moderados del país. Marcelo, ¿y lo proyecta esta elección a Zoran Mamdani como un dirigente, digamos, a nivel nacional que pueda tener aspiraciones más altas, o esto es una carrera que recién empieza? Es muy joven, por otro lado, ¿no? Es muy joven, es una carrera que recién empieza, no se puede decir que no, porque en el fondo, en los medios, incluso vi un medio argentino hoy, que aunque entre comillas lo llamaba comunista, él es un socialdemócrata de izquierda en realidad, y no está en contra de la propiedad privada, no está a favor de la concentración de los medios de producción por parte del Estado, no es nada parecido a un comunista o a un socialista fuerte. En el fondo, lo más parecido en la historia política reciente de Estados Unidos podría ser Bernie Sanders. Yo creo que es bastante similar el tipo de propuestas de él,
bastante similar a Bernie Sanders. Lo que pasa es que él tiene el atractivo de ser muy joven, de no ser blanco, y eso puede atraer muchos votos, y en ese sentido hace acordar un poco a Obama. Obviamente él está a la izquierda de Obama, pero no es imposible decir que él tiene una proyección posible. Ahora, para la próxima elección, yo sería mucho más cauteloso. A mí me parece que la próxima elección el Partido Demócrata tiene que decidir entre diferentes estilos y diferentes posiciones políticas un candidato que gane. No creo que con lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, que es muy serio, el Partido Demócrata pueda darse el lujo de volver a perder una elección presidencial. O sea que creo que tiene que nominar a quien realmente sea más atractivo, a quien tenga propuestas específicas y propuestas progresistas para los demócratas más de izquierda, pero que también realmente pueda atraer electorados más centristas. Para mí el resultado de la elección de ayer es un resultado que solo se explica si los centristas y los republicanos semiconservadores, pero que claramente no son fascistas o no son ultraconservadores, están enojados con Trump porque la institucionalidad está empezando a verse como en riesgo, y también por cuestiones económicas. Marcelo, te interrumpo un segundo porque quiero preguntarte justamente eso. Vos decís un voto anti-Trump de alguna manera. ¿Es Sí. contra las políticas sociales, contra la economía? Bueno, recién leía que es el shutdown, el apagón de la administración más largo de la historia de Estados Unidos. ¿Contra qué es esa reacción, ese voto más hacia los demócratas? Es muy difícil decirlo. En los últimos 20 días han pasado, yo hablaba de cómo, hablaba fuera de cámara, de cómo la popularidad de Trump en los últimos 15 o 20 días ha bajado en una curva que es muy notable, muy notable. Incluso encuestadores republicanos lo están dando en -8, -9, cuando lo daban en +1, +2, hasta hace un par de meses. Entonces, lo que yo creo es que hay una serie de cuestiones. En los últimos 20 días está el cerramiento del gobierno, y la gente parece estar echándole más la culpa a Trump y a los republicanos que a los demócratas por esto. También están las primeras manifestaciones políticas fuertes, que fueron muy inclusivas. O sea, no fueron estrictamente de izquierda, pero muy inclusivas en esto de que no haya reyes. Esto sucedió, las manifestaciones estas enormes, de las mayores de la historia del país, en realidad, sucedieron hace unos 15 o 20 días. Y también el cierto deterioro del poder de compra por una inflación que no es alta para estándares argentinos, pero que no es baja, con congelamiento de salarios, etcétera, etcétera, y mucho despido de empleo público. Entonces crece el descontento. Y como broma podría agregar el financiamiento a Argentina, ¿no? Que eso también sucedió hace más o menos un mes. Así que bueno, eso no sé si es broma o no. Algunos semiconservadores pudieron haber prestado atención y se hubieran enojado, se han enojado seguramente, Marcelo, con el gobierno de Trump. Sí. Eso justamente te quería consultar. ¿Cómo cayó en el establishment político, financiero, el salvataje tan obsceno que hace Estados Unidos hacia la economía de Argentina? ¿Les cayó bien? Porque también Trump tuvo que salir a explicar cuando da esa pequeña entrevista que dice, bueno, pero Argentina se está muriendo. ¿Cuál fue la reacción también en términos políticos de ese salvataje, de esa medida? Mira, la reacción del establishment político no podría decirla, pero en principio al conservador clásico esto no le cae bien en absoluto. ¿Qué influencia tiene eso electoralmente? Si alguna gente moderada, independiente, centrista, cuando ve eso dice, este tipo, como vos usaste una palabra perfecta, este tipo está haciendo algo obsceno realmente.
Y yo creo que pudo haber tenido una influencia, sobre todo en estados relativamente moderados como New Jersey y Virginia. Si a eso le contrapones que hay un cerramiento del gobierno y que hay mucho despido de empleado público que en general viven en esas zonas, sobre todo en el estado de Virginia, pero también un poco en Nuevo Jersey, esto explica las elecciones. Pero yo quiero ir un poco más allá. Hubo 2 elecciones de un cuerpo estatal, o sea, provincial, digamos, donde vota todo el estado. Es un cuerpo relativamente menor, pero había 2 representantes republicanos que habían sido elegidos hace 4 años, que en general ser lo que acá se llama incumbent, que es el que está a cargo de ser diputado, de un cargo político, esa gente han perdido la elección por 25 o 30 puntos contra demócratas. Y es el estado de Georgia, que es un estado que no va a estar pendiente de los detalles de la política económica internacional y de las obscenidades que ha cometido Trump. Ahí hay más razones económicas y también, quiero decirlo, es muy importante, las barbaridades de este gobierno en temas de inmigración y en temas de poner en riesgo la institucionalidad. Veía una encuesta que en Nuevo Jersey los latinos ganaron por solamente 6-7 puntos, los demócratas ganaron el voto latino por 6-7 puntos cuando fue Trump contra Harris. Pero ayer los latinos votaron a los demócratas en el estado de New Jersey por 30%, o el 30% de diferencia. ¿Cómo se explica eso? En principio, la mejor explicación, hasta que Pew Research o alguna encuesta seria te desglose los resultados de un boca de urna o algo así, pero la primera explicación obviamente es que la política inmigratoria es inaceptable para latinos que no creyeron o no quisieron creer lo que iba a hacer este gobierno. Claro. Entonces eso es muy importante también. Marcelo, decías que el Partido Demócrata no puede permitirse perder otra elección. ¿Hay un candidato claro del Partido Demócrata para las próximas elecciones presidenciales? ¿Hay que construirlo? ¿Quiénes están en esa carrera? Es muy difícil decir. A veces las palabras, las etiquetas políticas se usan un poco diferente en Argentina de lo que se usan en Estados Unidos. Pero si pensamos que en general los demócratas son liberales, que quieren decir del centro hacia izquierda, ahí tenés 3 o 4 espacios muy diferentes. Tenés demócratas que son centristas, de ninguna manera son centroizquierda, son centristas. Tenés demócratas liberales, pero que yo no los llamaría realmente progresistas, son por ahí liberales en cuestiones sociales, como aceptan los derechos reproductivos de la mujer, aceptan el matrimonio de gente con distintas inclinaciones sexuales, etcétera, etcétera. Pero tampoco es que sean progresistas económicos. Después tenés los progresistas económicos que son más serios, son más de centroizquierda, y por ahí tenés alguien más radical, como Mamdani tal vez, o Bernie Sanders. Entonces hay 4 espacios, yo podría decir. Seguramente se puede hilar más fino, pero 4 espacios. Entonces, yo creo que la construcción de una figura que esté entre el espacio número 2 y el espacio número 3 es lo máximo que pueden hacer los demócratas. O sea, alguien que sea un liberal social, pero bastante moderado económico, o alguien que sea un liberal social un poquito más de izquierda económica. Y en ese último espacio, o entre los 2 espacios, porque hay que ver todas las cartas sobre la mesa, el gobernador de California y el gobernador de mi estado, de Illinois, son 2 figuras importantes. En el fondo, los 2 han manejado muy bien la oposición de Trump. Los 2 son, creo, muy buenos políticos. Y yo creo que ellos 2, Newsom y Pritzker, son figuras importantes. Pero va a haber figuras bien centristas, va a haber figuras más de izquierda. Claro. Entonces,
¿quién va a emerger? Yo creo que va a ser entre los casilleros 2 y 3, porque los centristas van a perder los votos bien progresistas y alguien radical va a perder los votos centristas. Y de nuevo, acá está en juego la institucionalidad fuertemente. Si esto sigue así, puede cambiar, pero si esto sigue así, está en juego la institucionalidad. Entonces, por eso digo que no se pueden dar el lujo. La próxima elección presidencial no es una elección más. Vuelvo a Trump un segundo. Bueno, ahora vivís en Chicago, una ciudad muy progresista. Perdón, como familia no me acuerdo dónde vivías en el primer mandato de Trump, si en Kansas, que es bastante más conservadora, o si ya estaban en Chicago. Pero ¿ves diferencias entre la primera administración Trump y la segunda? ¿Se radicalizó un poco más ahora? ¿Cómo está eso? Sí, no, nosotros estábamos en Chicago eligiendo departamento para vivir en el momento que Trump fue elegido la primera vez. O sea que vivimos todo el primer periodo de Trump en Chicago y el segundo hasta ahora también. Tu pregunta no es por tener el mismo apellido, pero tu pregunta es buenísima. Sí, hay una diferencia. El primer gobierno de Trump incluyó una buena cantidad de moderados, que se le fueron yendo, pero él nunca se animó a hacer las peores cosas. Este gobierno es mucho más radical. Sin ninguna duda se nota una diferencia y se nota en el día a día. Por supuesto, también está toda la cuestión de las tarifas, muy extraño, digamos, no sé cómo llamarlo, populismo oligárquico, pero en cuanto a cuestiones sociales y judiciales, las diferencias son muy grandes. Digamos, está al borde de la ilegalidad en muchísimas cosas. Eso no pasó sistemáticamente en el primer gobierno. El primer gobierno podría no gustarte en absoluto, pero uno no podría, y el fondo está rankeado por los historiadores presidenciales como el peor o el anteúltimo de toda la historia. Pero está yendo un paso más adelante. Marcelo, trazando un poquito un paralelismo, una comparación con lo que viene pasando aquí en Argentina, hablabas al principio e interpretabas el resultado de estas elecciones de ayer como una reacción a la política de Trump, ¿no? A esta gestión. Acá recordarás que tuvimos en septiembre la elección en la provincia de Buenos Aires con un triunfo muy contundente del peronismo, la principal oposición al gobierno de Milei, pero después en octubre la cosa cambió y mucho, y se interpreta que hubo una especie de reacción justamente del voto antiperonista. ¿Imaginás que podría pasar algo parecido con votantes de Trump que reaccionen a esta especie de ola demócrata? Sí, es posible, pero ha habido algo así en el 2017, en algunas elecciones más parciales, y luego en el 2018 los demócratas han ganado con cierta comodidad, pero es posible. Igual la lógica de los dos países es muy diferente. Esto es una cosa para hablar muy largo. Yo tampoco estoy enterado día a día de la realidad argentina, pero hay diferencias muy importantes. Por ejemplo, el voto de los jóvenes. Acá el voto de los jóvenes todavía sigue siendo fuertemente demócrata y fuertemente progresista socialmente, si no económicamente tal vez no tanto. Yo lo que parece verse el voto joven de Argentina es un poco más preocupante. Por otra parte, estas reacciones, en parte el resultado de la elección, ustedes lo habrán dicho y ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero a mí me da la impresión de que el resultado de la elección argentina, de la segunda, no de la provincia, sino de la general, tiene mucho que ver con, yo llamaría un voto chantaje, digamos, el chantaje económico de lo que pasó con la deuda, etc. Y mucha gente con miedo. Sí, Trump puede intentar algo así acá, no sé si tanto económico, puede intentarlo por el lado político, puede empezar a decir, nos invaden los comunistas marcianos o este tipo de cosas. Por supuesto puede pasar, ¿no? Y acá hay gente que cree todo, ¿eh? Sí, seguramente. Sí. Seguramente. Sí. Marcelo, muchas gracias por este rato que nos diste. Bueno, no sé si tienen que arreglar algún tema familiar. Poli, sería ahora. Un abrazo grande, espero verte pronto.
Sí, nos vemos en diciembre. Y Poli, ¿le dijiste que yo fui el que quise hacer mi fiesta de cumpleaños el día de la final del Mundial? Es verdad. Y casi me descastan. No era una buena idea, La Marcelo. tuvo que cancelar igual. Bueno, qué bueno que la cancelaste. Sí, la cancelé. Un abrazo, muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta Chao. luego. Desde Chicago, Marcelo Sabaté, filósofo, nos contaba sobre las repercusiones de la elección, las elecciones de esta semana en los Estados Unidos. Pasamos ahora, volvemos a la Argentina para reencontrarnos con trabajadores del Garrahan que parecen tener motivos para festejar en estos días. Saludo a Gerardo Oroz, delegado adjunto ATE del Garrahan. Gracias por estar con nosotros, Gerardo. Y Alejandro Lipkovich, trabajador del Garrahan, secretario general de la Junta Interna ATE. Gracias, Alejandro, por venir. Nos conocemos de comunistas el programa anterior en este espacio. Bueno, ¿hay motivos para celebrar o hay que desconfiar? ¿Cómo estamos hoy? No, es un triunfo enorme. Veamos que es el país de las paritarias al 1%. Al 2%, al 3% y supuestamente es un gran logro. En el Garrahan obtuvimos el 61% al básico en una sola cuota y bueno, eso indudablemente para nosotros hoy fue un día de celebración en un contexto muy difícil. Ayer antes de enterarnos de este aumento recorríamos los sectores y las compañeras, los compañeros decían, me cortaron el gas, literalmente, debo 3 meses de alquiler, estoy endeudado y esto aparece como un paliativo enorme y sobre todo nos importa destacar cómo se consiguió. Porque acá creo que es evidente para cualquiera en su sano juicio que esto no ocurrió porque el gobierno de un día para otro dijo no, vamos a premiar a los trabajadores del Garrahan. Hubo una lucha durante 6 meses con una huelga muy dura, muy esforzada, que enfrentó muchos ataques del gobierno, descalificaciones públicas, mentiras sobre los números del hospital. Luego vino una ley que respondía en parte a los reclamos que teníamos, o sea que también fue producto de esa lucha. El gobierno la votó en contra dentro del Congreso, la vetó afuera, después se derrotó el veto y siguió sin aplicarla y ahora empieza parcialmente a aplicarla, con lo cual indudablemente es una lucha enorme, una lucha que quisieron quebrar y no pudieron doblegar. ¿Por qué parcialmente? Entiendo, a ver si estoy en lo correcto, que el aumento va a ir de los fondos propios del hospital y que lo que dicen es cuando llegue los fondos del gobierno nacional, ¿qué va a pasar? ¿O por eso es parcialmente o por qué? No, la aplicación de la ley, ¿no? Sí. Ellos sacaron una decisión administrativa que publicaron en el boletín oficial donde giran recursos nacionales al Hospital Garrahan y a otros hospitales nacionales. Esa resolución es medio sinuosa, confusa en su redacción, pero ya hace una referencia a la ley. Ahora aplican este porcentaje y sin decirlo es más o menos el que plantea la ley. La aplicación no es total porque hay otros puntos que se tienen que aplicar. En primer lugar, que la ley es para todos los hospitales pediátricos del país, por lo menos así está concebida, no solo para el Garrahan. En segundo lugar, que resta que tiren hacia atrás la resolución que degradó las residencias, que las transformaron en becas y deben volver a ser residencias con plenos derechos en tanto residencias. Está el problema de la exhibición del pago de la cuarta categoría para parte del personal de salud que apenas supera el costo de la canasta familiar, le descuentan por ganancias y la ley establece eso. Es decir, quedan varias cosas por aplicar, pero la más importante era la recomposición salarial y hoy está en marcha. Ahora, usaste la palabra paliativo cuando te referías a esta recomposición salarial. Digo, ¿es un paliativo? ¿No alcanza? Digamos, ¿cuál debería ser la recomposición en todo caso si no es esta que, por supuesto, suena grande de todas maneras? A ver, nosotros obviamente, como bien decía recién Alejandro, lo vemos como un triunfo total, eso no hay discusiones, pero bueno, está claro que estamos hablando de un hospital en el cual, digo, el Estado en general, donde los salarios se han destruido durante tanto tiempo que estamos hablando de llegar a los valores del salario real de noviembre del 2023. No, ni siquiera estamos hablando de una recomposición real. Nuestro reclamo es un salario mínimo igual a casa familiar, pero en un cuadro de paritarias de 1%, paritarias de 2%, digo, el sindicato mayoritario de nuestro hospital es UPCN, que está dirigido por Andrés Rodríguez, bueno, hoy designado como secretario adjunto de la CGT, firmó paritarias de 1,3, dieron bonos de 40.000 pesos. Nosotros conseguimos un incremento del 61% y al mismo tiempo se consiguió que un ítem fijo, un ítem que le habían dado como bono de 450.000 pesos para los trabajadores asistenciales, 350.000 para el tramo logística, quede fijo, por lo menos así lo anunciaron. Perdón, muchachos, ¿no están ustedes, no tienen tiempo para conducir ustedes la CGT? Me parece que le va a ir mejor a los trabajadores. Definitivamente. Bueno, pero sin dudas, los trabajadores tenemos que tener una dirección de la CGT que esté a la altura de las circunstancias. Digo,
Luego de las elecciones, el balance de la CGT fue culpabilizar, o por lo menos de los sindicatos, de los cuales ahora se eligieron parte de los directivos, fue culpabilizar a los trabajadores por haber elegido este gobierno. Salieron afiches, que no sé si lo vieron, pero bueno, eran concretos y planteaban, ustedes eligieron este gobierno, no nos culpabilicen a nosotros. Sí, no de la CGT, no firmado por la CGT. Pero sindicatos que son parte de la CGT. Protagonistas. Y en una línea similar a lo que venía diciendo Andrés Rodríguez, lo planteó directamente. Nuestros afiliados han votado a Milei, así que hay que respaldar al gobierno. Nosotros vemos lo totalmente contrario. Digo, este triunfo de los trabajadores del hospital para nosotros es un primer antecedente, no solo para los trabajadores del Garrahan, sino para los trabajadores en general, para la clase obrera en general, para enfrentar la reforma laboral. Digo, este es el camino: asamblea, paro, movilización. Y hay que decirlo, digo, nosotros vinimos a varios programas acá, bueno, cuando estaba el ciclo de comunistas, y no hubo ninguna acción central por la CGT ni por la CTA de respaldo del paro de los trabajadores. Se impuso con la fuerza de los laburantes del hospital, organizaciones que se acercaron, y la comunidad, las familias han cumplido un rol decisivo. Recién mencionaban, bueno, esto no empezó ahora, sino es una lucha sostenida como mínimo por los últimos 6 meses. ¿Ustedes creen que también eso generó un consenso social que con el Garrahan no se podía meter el gobierno, como en ese momento, bueno, habían sido las universidades? Después pasó a ser el Garrahan, se discutía en todos los portales, entró en el debate público. ¿Ustedes creen que ahí también eso presionó, en algunos términos quizás más sociales, al gobierno para tener que hacer una medida como la que anunciaron recientemente? Sí, totalmente. O sea, el respaldo popular al Garrahan y a los trabajadores en particular es gigantesco. No hay dudas de eso. Nosotros nos importa destacar cómo se llegó a ese respaldo popular. Porque indudablemente si no había lucha, todo se podría haber disipado. En parte con las universidades sucedió eso, porque las autoridades universitarias y la mayor parte de los gremios, salvo aquellos sectores que son combativos, luego de esa enorme movilización que ilustraba ese respaldo popular, dijeron, bueno, esperemos, guardémonos. En el Garrahan teníamos un prestigio ganado con justa causa, porque los trabajadores y trabajadoras del hospital hacen cosas increíbles, hay una enorme deuda de gratitud de las familias que se sumaron a esta lucha, pero todo eso se pudo articular a partir de que hubo un paro, de que hubo movilizaciones, de que estaba claro que había un conflicto. Nosotros siempre destacamos que esta etapa del conflicto empezó cuando los residentes del hospital, que ya tenían un prestigio ganado y que pedían y no les daban el apunte, fueron al paro, y en un momento al paro por tiempo indefinido. Es decir, que incluso en un sector de salud, que es muy difícil hacer paro, solo una medida extrema empezó a cambiar las circunstancias, el personal de planta se sumó y estuvimos 6 meses de conflicto. Ahora, justo antes de que les otorgaran este aumento, esta recomposición del 61%, se había dado esta situación de toma de la dirección porque les habían descontado los días de paro, ¿no? ¿Esa situación en qué quedó? A ver, nosotros, bueno, como bien decís, tuvimos muchas medidas de fuerza y hubo descuentos de 500.000 pesos, 600.000 pesos a enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas que estaban, maestras jardineras, que estaban reclamando por aumento de salario, lo cual es algo verdaderamente criminal. Bueno, después de esa jornada nosotros sostenemos un fondo de lucha para tratar de paliar un poco la situación. Lógicamente seguimos exigiendo al Consejo de Administración la devolución de estos descuentos, porque lo que están haciendo es poniendo en discusión, o por lo menos no haciendo valer el derecho a huelga. Digo, si uno ejerce el derecho a huelga, pero eso implica un descuento, lógicamente ataca ese derecho. Pero bueno, seguimos reclamando por eso, y la dirección, cuando decía la dirección es importante también enmarcarla. La dirección es Mariano Piroso, que es un personaje que viene del Hospital Bonaparte, es una línea de desguace de todo el gobierno. Ya hicieron un desguace en el Hospital Bonaparte, bueno, también se ha tratado el tema, ahora quieren aplicar lo mismo en el Garrahan, y bueno, se han topado con una resistencia muy fuerte por parte de los trabajadores. Insistimos, digo, el 61% en este contexto no es algo menor. Y bueno, vamos a seguir peleando por otras reivindicaciones, por ejemplo el pase a planta de más de 500 contratados que tenemos en el hospital. Ellos van por un régimen, obviamente van por una reforma laboral. Ahora, mientras tanto van aplicando reformas de hecho, van tratando de destruir la planta permanente, digo. Entonces bueno, vamos a enfrentar esa política. Seguramente, bueno, ustedes vieron lo que pasó ayer en el programa de Feynman. Por si alguien no lo vio, me gustaría compartir un fragmento y después me interesa que nos cuenten, bueno, qué piensan sobre este cuestionamiento a la lucha política, ¿no? Que es básicamente lo que hizo Feynman ayer. Veamos lo que sucedía con Norma Lezana. Pues al Garrahan
bajan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos. ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme. ¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? ¿Qué carajo a usted le importa? Le muestro mi recibo de sueldo. ¿Cuánto gana usted? Usted es empleado público. Sí. Y a usted. Y nosotros nos debemos a todos nuestros pacientes. No, usted no paga nada. Usted no paga el sueldo de nosotros. Espera, Maxi. Eduardo, la verdad, te digo, yo no sé si haces terapia, pero haces terapia. ¿Qué terapia, tenés un problema. señora? Tenés un problema, Eduardo. ¿Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado? No sé qué te molesta. Triunfamos, ganamos los trabajadores, los representantes de los trabajadores, que somos profesionales, que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Eso te molesta a vos. Y que encima vengamos de nuevo a tu programa, aunque nos maltrates 1000 veces, vamos a seguir viniendo porque no me importa hablarte a vos, me importa hablarle a tu audiencia para que entiendan que se puede ser profesional, que se puede ser científico, que podés ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y trabajadoras y no hacer lo que hace la CGT, que ocupa cargos sindicales y no defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es tener un sueldo digno, que hoy tenemos y ayer no teníamos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque luchamos, no porque quisimos voltear a ningún gobierno, porque esa no es la parte nuestra. Nosotros no somos volteadores de gobiernos, no te confundas, hay otra gente que voltea gobiernos. Bueno, ahí estaba parte de la discusión un poco insólita, ¿no?, que se produjo ayer por la tarde-noche en televisión. ¿Cómo vieron esto? Bueno, Feynman lo que es un empleado del gobierno de turno. Digo, él se tiene que hacer cargo. Con lo cual, que acuse a otros de hacer política es injusto con sí mismo, porque él hace política todos los días y en general para defender al poder de turno. Ahora para defender al gobierno de Milei. Y efectivamente creo que estaba nervioso porque está dolido, porque este triunfo se arrancó con la lucha. En su programa muchas veces ofician de voceros del Ministerio de Salud, que es Lugones, que es el que trató de desmantelar el Garrahan y el conjunto de la salud pública, y ahora quieren jactarse de que era un aumento que nadie les cree que fue por ellos. Es una derrota en toda la línea de Lugones, de Adorni y de toda su claque, y por eso Feynman tiene que hacer un show para tratar de rescatar lo que hoy no tiene posibilidad de ser rescatado. ¿Por qué tiene tanto poder Lugones? Me imagino que lo habrán estudiado todo este tiempo a ver quién es y por qué tiene el lugar que tiene. Milei lo ha destacado públicamente muchas veces. ¿Cómo lo ven como personaje? Bueno, está vinculado con todo el ala Santiago caputista del gobierno. De hecho, han traído personajes de su calaña al hospital, como Candelaria Perelli, que es la persona encargada de prensa, claro. Pusieron un tuitero para defenestrar a los trabajadores. Bueno, Piroso también debe ser de la misma cuña. Bueno, son gente que, aparte, digo, no es solamente que vienen a destruir el hospital, vienen a destruir y al mismo tiempo crear un negocio o fortalecer un negocio privado con la salud. Digo, eso es claro. Y esto que decía, recién vimos ahí los compañeros con Feynman, es importante. Digo, lo que dijo Alex es clave. Cuando fue lo de los residentes, el anuncio lo hizo el propio Feynman. Feynman dijo, 11 vamos a hacer un anuncio. O sea que Feynman tenía línea directa. Se ha dado mucho en este gobierno, en esta última etapa. Perdón, para trabajar en la actividad privada parece que tiene bastantes vínculos con el sector público. Tal cual, y aparte que se ha dado mucho, digo, obviamente yo reivindico la actividad del periodismo porque es clave, pero periodistas que tratan de oficiar de voceros, porque claramente Adorni ha creado una carrera muy importante, muy interesante en términos económicos, con los beneficios del Estado y ser un comunicador del Estado. Entonces se pelean para ser comunicadores del Estado y ser voceros del Estado. Bueno, Adorni por el momento había uno solo, bueno, ahora pasó a otro rango, pero realmente es un papelón, y que estos personajes acusen de politizar a los trabajadores, cuando nosotros reivindicamos las discusiones políticas que surgen. Si un gobierno quiere apuntar con una motosierra, la tarea nuestra es poner el cuerpo y enfrentar esa motosierra, y eso es una lucha completamente política. Así que, bueno. Renunciaron muchos colegas este tiempo, entiendo que por los bajos salarios se fueron profesionales. Mira, el día que se anunció este aumento, nosotros teníamos planificado una asamblea, nos enteramos de estos 12:30 del mediodía y a la 1 hicimos la asamblea. La asamblea, que fue un lugar de emoción, de celebración por la noticia reciente. También en esa asamblea un compañero levantó la mano y dijo, yo quiero contar que en mi servicio, que es neurocirujano, renunció una becaria hace 3 días. Y así todas las semanas. Hemos perdido 300 trabajadores y trabajadoras de los oficios y las profesiones más diversas, no solo médicos especialistas, enfermeras, técnicas, administrativos. Bueno,
La situación ha sido un desangre y eso muchos colegas de ustedes hoy nos preguntan, bueno, ahora que está el aumento, ¿vuelve esa gente? No. No es que vuelva, hay que pelear para que vuelvan porque el gobierno pretende seguir teniendo congelados los ingresos de personal, por eso esto es un escalón superior de una lucha que va a continuar. Recién hablaban de, bueno, quieren hacer un negocio de la salud, como la intención de mercantilizar un servicio público. ¿Ustedes cómo ven este avance de dejar lo público de un lado e ir sí o sí a la medicina privada, a las prepagas, a aumentar todo ese sector que cada vez es más pequeña la gente que asiste y que muchos que quizás tenían un plan de prepaga se tuvieron que dar de baja o tuvieron que irse a un sanatorio público? ¿Cómo ven esa lectura que está haciendo el gobierno? A ver, es una política bien de fondo que impulsa el gobierno. Está también el arancelamiento que quieren proponer para acceder a la salud pública. Los trabajadores que tienen su mayoría obras sociales tienen que abonar copagos. Digo, se está fomentando un gran negociado, que ese negociado también hay que marcarlo. Están las obras sociales y están vinculados los sindicatos. Por eso también siempre está esa ida y vuelta con los sindicatos, UPCN y la burocracia de UPCN completamente vinculado a eso, y no solamente con gobiernos nacionales, gobiernos provinciales también. Y bueno, en el hospital eso está claro, se ve mucho, incluso se ve en el plano formativo, cuando uno ve dónde están la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, la Facultad de Farmacia, en la periferia de esas facultades hay un gran negociado privado que trata de fomentar que la formación esté más vinculada al sector privado que al público, y como bien decía Ale, un trabajador del Garrahan que se va, o sea, un médico que se va, que fue formado, un médico, un enfermero, un técnico que se van, que fueron formados en la universidad pública, que hicieron residencia, que tienen experiencia y una especialidad, no lo reemplazaron de un día para el otro, y tampoco vuelve de un día para el otro. En esa misma entrevista Feynman planteaba como, bueno, si se fue que vuelva si quiere volver. Entonces, desde una lógica completamente mercantilizada, y donde lo que está en juego acá es la salud de un niño, digo, un paciente pediátrico de alta complejidad que solo lo puede atender ese profesional en este hospital, que si no lo atiende, bueno, no sabemos, solamente las curvas del mercado pueden depender si lo pueden salvar o no. Y te agrego una cosa más, 30 segundos sobre esto. Muchas veces durante este conflicto nos preguntaban por qué tanto ensañamiento con el Garrahan. Y nosotros siempre respondíamos lo mismo. No es un problema solo con el Garrahan. Y tiene que ver con la pregunta que vos hacés. Lugones y Milei lo que quieren es desmantelar todo el sistema público de salud nacional, que ya viene muy golpeado hace más de 4 décadas. Es el plan que inició la dictadura militar, que a esta gente le gusta mucho la dictadura militar, y lo que quieren es terminar de que todo pase a las provincias y a los municipios, y que por lo tanto se genere un área más amplia de negocio, porque las provincias y los municipios no van a absorber eso, como ya ocurre hoy, que la salud está en estado calamitoso, no solo a escala nacional, sino también provincial. Motivos para celebrar hoy, y decías, bueno, la lucha continúa. ¿Cómo? ¿De qué manera continúa la lucha? ¿Y cuáles son los objetivos ahora? Bueno, ahora en primer lugar tenemos que hacer un balance de todo lo que hemos hecho y nos vamos a hacer reuniones por sector, recorrer el hospital, charlar y ver, acomodarnos rápidamente a esta nueva situación. Seguimos reclamando contra los descuentos, porque esos descuentos, es decir, todo esto, el aumento no compensa los descuentos, porque igual le metieron la mano en el bolsillo a gente que no llegaba a fin de mes. Tenemos un fondo de huelga, vamos a convocar a compañeros y compañeras a que aporten, y sobre todas las cosas, seguir la lucha por el pase a planta, por la implementación total de la ley, y nos preparamos para enfrentar la reforma laboral. Vos decías lo de la CGT, nosotros, a diferencia, los sindicatos de la burocracia a veces dicen conseguimos tal cosa, nosotros decimos lo conseguimos. Nosotros tuvimos la responsabilidad de ponernos al frente o de colaborar con la organización de una lucha que fue colectiva. Lo que necesitamos en la CGT es una dirección que permita que los trabajadores se preparen para enfrentar esta situación que va a ser muy dura. Hablabas del logro colectivo y coincido, ¿no?, en que es un logro, por supuesto, primero y principalmente de ustedes, de los trabajadores del Garrahan, pero todas esas familias que los acompañaron y, bueno, y la comunidad que se puso al lado, creo que también tiene mucho que ver, ¿no?, que es efectivamente un triunfo de todos en un sentido, ¿no? Exactamente, y remarcamos eso, es clave, pero partiendo siempre de una lucha que pudieron dar los trabajadores. Digo, nosotros lo decimos siempre, digo, colgamos el día 10 de diciembre una bolsa pillera que dice: la motosierra de Milei por el Garrahan no pasará. Bueno, un desafío que nos propusimos. Desde el minuto 1 llamamos a organizar a los trabajadores. Los primeros meses nos costó, porque muchos de los que están en el hospital habían votado al gobierno, y bueno, acordaban con la política del gobierno, pero bueno, poco a poco se empezó a ver cuál era la política que ellos llevaban adelante, cuáles eran los puntos débiles que tenían, y por qué la organización de los laburantes es más fuerte. Digo, llamamos a que haya 1, 2, 3, 4, 5 Garrahan, porque se puede torcer el brazo este gobierno, y bueno, frente a la parálisis, la desmovilización que presenta la CGT,
creemos que podemos enfrentar la reforma laboral y podemos terminar con este plan de ajuste que nos está llevando a la miseria. Gerardo, Alejandro, gracias a los dos por haber venido y bueno, y felicitaciones, digo, y a disfrutar el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida continuamos y vamos a hablar de dolarización. Dolarización aquí, dolarización en otros lugares del mundo. ¿Vendrá la dolarización? Pronto lo sabremos. Esperanos, ya volvemos con Bienvenidos al Tren. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Son las 21:35 y nos informan por cucaracha que no habría a esta hora foto entre las dos M. Milei y Messi no estarían en la misma foto No. por el momento. Por el momento. Se especuló mucho con esa foto, con esta foto, porque bueno, en general los jugadores de la selección últimamente no se han sacado fotos. Bueno, recordamos cuando no vinieron a saludar a Alberto Fernández cuando fue la Copa del Mundo, así que había mucha especulación de a Milei sí le dará la foto, no se la dará, es un gesto político. Bueno, no, nos dicen que no, por ahora no hubo foto ni habrá.
No, a la escaloneta parece que no le gusta ser usada políticamente, ¿no? Ni por unos ni por otros. Pero salimos de ahí para entrar en la conversación sobre dolarización, una conversación que se reactivó en los últimos días después de aquel artículo del Financial Times, ¿no, Valen? Exactamente, donde Trump sugería algunos países posibles a dolarizar y dentro de ellos decía, bueno, Argentina es un caso ideal para llevar a cabo un programa de dolarización, algo que empezó siendo un eslogan de campaña y luego pasó a un segundo plano, ¿no? Eslogan de Milei en su momento, un eslogan ¿no? de Milei, efectivamente, y después pasó a un segundo plano, sobre todo cuando se dieron cuenta que para dolarizar había que tener dólares primero, ¿no? Y era la gran ausencia en el home banking del gobierno, la posibilidad de acumular dólares. Así que, bueno, incluso el segundo Cotani de Caputo, luego de renunciar a su puesto, salió haciendo declaraciones públicas diciendo, bueno, a mí me mandaron a explicarle al Fondo Monetario que había que dolarizar sin dólares. Ni yo lo entendía y me mandó mi jefe, que era Caputo en ese momento, a explicarle al fondo. Bueno, claramente da cuenta que dejó de ser un eslogan. Acá tenemos en pantalla la mención en la nota del Financial Times, donde sugieren que Argentina sería un candidato ideal para llevar a cabo una dolarización, pero pasó a un segundo plano en la agenda local, pero avanza la agenda internacional. Tenemos en la mesa a Stanislao Malik, que es economista, especializado en finanzas. Stanislao, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Coincidís con el Financial Times o disentís en esto de que somos un caso ideal para dolarizar? No, ideal no. Espero que no. Espero que no. Ante todo, me parece importante resaltar que Argentina está parcialmente dolarizada hace mucho tiempo y es el origen de muchos de los problemas que tenemos, ¿no? ¿Es lo mismo que el bimonetarismo del que habla Cristina, por ejemplo? Exactamente, es lo mismo el bimonetarismo, que están todos de acuerdo, diríamos, sean de más conservadores, ortodoxos, keynesianos o marxistas, todos están de acuerdo de que Argentina tiene un problema con ser una economía bimonetaria. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, los bancos, uno puede tener un depósito en dólares, algo que los argentinos naturalizamos. No sucede en el resto del mundo. Brasil, por ejemplo, no tiene cuentas en dólares. México no tiene cuentas en dólares, Colombia no tiene cuentas en dólares. Argentina es un país que por su peso internacional es la economía número 25 del mundo, no es una economía chica. Tener el sistema parcialmente dolarizado es una rareza, ¿no? Y es la rareza que nos genera permanentemente corridas, saltos inflacionarios, devaluaciones, bueno, todo lo que conocemos. ¿Se puede avanzar hacia más dolarización? Lamentablemente sí. O sea, si el gobierno lo decidiera, se podría avanzar hacia más dolarización y eso implicaría tal vez estabilidad de precios, ¿no? Pero una inestabilidad gigante en términos de sistema. Ya lo vimos en los 90. Digamos, Argentina estuvo casi totalmente dolarizada y terminó como terminó en el 2001, ¿no? Ahora, ¿por qué, habiendo otros países importantes, ¿no?, de la región, como mencionabas, Brasil, México, Colombia, ¿por qué nosotros tenemos una economía bimonetaria? ¿Cómo llegamos a esto si hay otros países de la región, si ningún otro país de la región llegó a esto? Bueno, hay países que llegaron, como es el caso de Uruguay. Uruguay también es una economía bimonetaria, no con tantos problemas en términos de devaluaciones, etcétera, pero el sistema bancario está muy dolarizado. Las economías chicas de Latinoamérica sí tienen sistemas bancarios dolarizados. El caso de Argentina es bastante particular, porque para ser una economía tan grande, es raro que tenga un sistema bancario dolarizado. Eso se ha heredado desde la dictadura, podríamos decir, más allá de que en el siglo XIX Argentina ha tenido también las mismas tensiones, o sea, desde Rivadavia en adelante Argentina ha tenido problemas. Antes era con la libra, ahora es con el dólar. O sea, ¿no? Todo empieza con pedir guita, cuando pedimos plata prestada, ¿no? Exactamente, todo empieza con pedir guita. Así Bien. fue Rivadavia, exactamente igual. Pidió guita, libras, se fugaron todas las libras, quebró el Banco Nacional que había pedido esas libras y ese fue el gran caso del primer default de Argentina. Pero es una historia repetida. Recién decíamos, bueno, qué difícil es pensar en dolarizar cuando abrís las cuentas del Banco Central y no hay dólares, ¿no? Que viene siendo el gran problema del gobierno. Bueno, siempre se ha hablado en la Argentina de la restricción externa como ese límite al desarrollo, pero lo que llama la atención es que el gobierno ya tuvo casi 5 burbujas financieras, pero sin embargo no logró acumular dólares. ¿Cómo ves ese frente financiero y esa ineficiencia por parte del gobierno para acumular estos dólares? Bueno, la característica de los gobiernos liberales en general es, se lo asocia con una estabilidad cambiaria, ¿no? Como es el caso del menemismo, como fue el caso de la tablita de Martínez II o como fue el caso del macrismo, que estabiliza los precios inicialmente,
pero eso está acompañado de una salida de dólares gigantesca de la economía. ¿Cómo se hace eso? Bueno, una entrada gigantesca. Esa entrada generalmente fue con endeudamiento externo, generalmente no siempre, o privatizaciones. Hay un gran ingreso de dólares que financia una dolarización gigantesca de los privados, ¿no? Eso genera una estabilidad temporal, pero en el día que no te prestan, como bien dijiste vos, son como burbujas, ¿no? Digamos, primero tenemos el blanqueo, entra un montón de dólares. Después tenemos el FMI, entra un montón de dólares. Después viene Scott Bessent, entra un montón de dólares. Pedimos. El día que no nos piden más es donde entran las típicas crisis de Argentina, ¿no? Bancarias, inflacionarias, etc. Y empieza un nuevo ciclo de endeudamiento y su contrapartida, que es la fuga de capitales. Exactamente. Empieza un nuevo ciclo si te prestan, o empieza un ciclo donde no te prestan, que han sido etapas como ha sido el alfonsinismo, como ha sido casi todos los gobiernos peronistas, salvo el de Menem, ¿no? Donde no ha tenido acceso a los mercados, Argentina. Ahora, Juan te preguntaba por qué se llevó a una economía bimonetaria. Sí. Yo te pregunto por qué Estados Unidos lo ve como un país ideal, si no hay reservas, hay fuga. A ver, los números de Argentina son números chicos para un país como Estados Unidos, ¿no? En términos de salida de dólares, de préstamos, etc. Hay que tener en cuenta que somos el país que más le debe al Fondo Monetario, por lejos, ¿no? Entonces, ¿dónde hay mundo. Del mundo, sí. Del mundo. Una cosa obscena, ¿no? Pero le sale muy barato a Estados Unidos tener el apoyo de la economía número 25 del mundo con un alineamiento incondicional en la ONU, en todas las votaciones internacionales, y en una situación donde Latinoamérica está tensada por los intereses de China, ¿no? Entonces, con esa competencia internacional que se está dando, donde Brasil está jugando con gobierno de centro-izquierda, donde en Chile hay un gobierno de centro-izquierda, donde en México hay un gobierno de centro-izquierda, tenemos en Argentina una economía importante, la tercera economía de Latinoamérica, diciendo, bueno, si a mí me dan dólares, yo voy para donde vos quieras, te doy lo que vos quieras, me acomodo a lo que vos digas. Bueno, sí, es atractivo para Estados Unidos. Podemos hablar un poco de experiencias dolarizadoras. Tenemos un video de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que habla sobre la posibilidad de dolarizar en nuestro país. ¿Podemos verlo a Correa, por favor? A ver. ¿Piensa que Argentina está dentro de las condiciones para inmiscuirse en un proceso de dolarización? Vea, un tipo de cambio fijo extremo, ya que me preguntó como economista, le respondo técnicamente. Técnicamente la dolarización es un tipo de cambio fijo extremo. Controla la inflación y nada más, pero impide el crecimiento, impide una adecuada distribución, desindustrializa la economía, y la industrialización es fundamental para alcanzar el desarrollo económico. Del 2007 a 2017 nosotros crecimos más que el promedio de América Latina, pero no es como se dice, gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización, que se implementó, se impuso, no tomando como ejemplo la convertibilidad argentina, porque son primas hermanas gemelas más bien. Estalló la convertibilidad argentina, después dijeron no tenemos nada que ver. Y ahora hay ciertos sectores medio insensatos en Argentina que frente al problema inflacionario, ¿no?, quieren dolarizar a Argentina olvidando la experiencia de la convertibilidad. La dolarización en un país como Argentina es una barbaridad técnica y un suicidio geopolítico. ¿Qué opinas sobre lo que dice Correa? Absolutamente correcto. Digamos, y yo creo que no tenemos que ir a tecnicismos para entenderlo, sobre todo para los que somos un poquito más viejos, que vivimos en los 90. Eso que sucedió en los 90, como les comentaba antes, sucedió muchísimas veces en la historia argentina. Anteriormente la llamada convertibilidad de los 90, que fue el 1-1 con el dólar, era la convertibilidad con la libra, ¿no? En el siglo XIX o principio del siglo XX. Y pasaba lo mismo. Eran etapas de estabilidad de precios, de auges, que terminaban explotando por el aire. Así, sistemas bancarios que volaban por el aire, gobiernos que volaban por el aire. Entonces, más allá de los tecnicismos, que no es una clase de cómo funciona un sistema bancario, la conclusión de todos los sistemas de convertibilidad o de moneda ajena adoptada como moneda propia terminan igual, que es cuasimoneda circulando, porque los gobiernos no tienen capacidad de emitir moneda, entonces las provincias empiezan a emitir su propia moneda, corralitos, como ha sucedido en el caso de Grecia, expropiación de depósitos. O sea, todas esas situaciones que vivimos nosotros en el 2001 son las típicas situaciones de este tipo de esquemas monetarios que son realmente antiguos, es como el patrón oro, diríamos. Por eso hay muy pocos países que lo tienen. Pensar en un país donde el Banco Central no tiene ningún rol
que es una invención fabulosa, digamos, el Banco Central. Los bancos centrales han solucionado el problema de las crisis financieras a nivel planetario en el siglo XX. Es decir, no vamos a tener un banco central, es como retroceder 200 años en la historia monetaria de un país para una situación que incluso sería como una propuesta medio mágica, ¿no? Igual no fue por ese camino, ¿no? Digo, eso fue retórico. El Banco Central sigue estando ahí. El Banco Central sigue estando ahí. Y además sumaron casi otro Banco Central, que fue el Tesoro, a través de darle el poder de intervenir cuando el dólar se desestabilizaba dentro de esas bandas de flotación cambiaria. Pensar en un país sin Banco Central, bueno, sería en el caso de una dolarización, sería un país sin Banco Central. Pero justamente, como me comentan, el Tesoro tuvo que intervenir, el Banco Central tuvo que intervenir, porque esta propuesta de Milei, diríamos, de la economía austríaca, etcétera, etcétera, son, la verdad, que cosas extremadamente marginales y bastante chifladas, si quieren que les diga la palabra correcta, y de un desconocimiento histórico muy profundo. Entonces, ellos pueden proponer que no exista el Banco Central, pero cuando son gobierno, lo necesitan. Lo necesitan. Es como esto de decir, no tiene que haber salud pública. Ahora, algo le pasa no quiero generalizar, pero a los argentinos y a las argentinas con el dólar. Y la idea de la dolarización cala hondo. Hay mucha gente que dice, y yo la entiendo porque su salario es muy bajo y porque es muy difícil vivir, voy a empezar a cobrar en dólar. ¿Por qué es tan grande esa conquista simbólica y cómo se le explica a los trabajadores no va a ser bueno para ustedes, para nosotros? Bueno, la locura de Argentina, podríamos decir, por el dólar, es algo también generalizado en Latinoamérica. O sea, cuando uno ve los otros países latinoamericanos, Chile tiene una formación de una compra de dólares muy grande, los uruguayos también tienen una compra de dólares muy grande, con lo cual no es una locura nuestra. Es algo, el dólar es la moneda hegemónica a nivel mundial. Bueno, es el Messi, el Maradona y el Pelé juntos de las monedas, ¿no? Y nosotros tenemos acá el que juega de 5 en Cambacere. Y decir, ¿por qué no elegís quedarte con el peso? Ahí, mirá, me está dando la opción de quedarme con la mejor moneda del mundo. Por eso en Brasil te dicen, no podés. En México te dicen, no podés. En Colombia te dicen, no podés. Porque si todos elegimos la moneda Agustí Piacere, y sí vamos a elegir el dólar. Por una cuestión de conveniencia personal, que no es la conveniencia grupal o la conveniencia social. Entonces, esa construcción en Argentina de gobiernos liberales que han permitido, que han propuesto esta solución medio mágica, que es, bueno, vamos todos a comprar dólares, no pasa nada. Bueno, sí pasa. Pasa que destruimos una construcción social que es la moneda, destruimos una construcción social que es el sistema bancario, las finanzas, etc. Y a medida que uno va perdiendo soberanía en eso, que la soberanía también es una construcción, después reconstruirla es realmente difícil. Lo que es seguro es que, insisto, no hay soluciones mágicas. Entonces, cuando alguien le dice, mira, vos vas a cobrar en dólares, a ver, no vivís en Estados Unidos. Es como decir, alguien que vive en un país africano o subsahariano. ¿Por qué no dolarizan y ganan todos en dólares y son todos felices? Bueno, por ahí te dicen, sí, pero si yo me tengo que comprar un auto o una casa, quien pueda, está en dólares. Exactamente. Es como difícil la discusión. Es ese punto intermedio que yo decía, Argentina ya está parcialmente dolarizada, las viviendas están dolarizadas, los autos, hay autos que están dolarizados, entonces uno individualmente muchas veces le conviene ahorrar en dólares o pensar en dólares, lo cual no significa que sea lo que nos conviene como sociedad. Lo que nos mostró eso justamente fue la cobertura de dólares que hicieron los ahorristas previas a las semanas de las elecciones, ¿no? Digo, la expectativa devaluatoria justamente provocó que los que tenían unos pesos o incluso los que tenían muchos pesos vayan y presionen al tipo de cambio y compren casi los dólares que entraron por el lado de la cosecha, ¿no? Entonces ahí también pasa esta cuestión de decir, bueno, se piensa en una economía dolarizada, pero también hay una presión por ir a comprar y cubrirse una devaluación. ¿Cómo la ves en ese sentido? No, sí, digamos, esa situación de Argentina, de país bimonetario, genera estas rondas de devaluaciones permanentes, inflaciones que ya conocemos, producto de que los argentinos tenemos un nivel de ingreso bastante alto para lo que es la región, tenemos clase media, los trabajadores tienen derechos y tienen buenos salarios, pueden ahorrar y entonces tienen la capacidad de comprar dólares. ¿Cuál es la propuesta de muchos países latinoamericanos? Es bueno que los trabajadores no ganen un mango, entonces no compran dólares y está todo súper estable, que vendría a ser la propuesta de no tener industria, de no tener CONICET, no tener innovación, no tener Garraham, no tener salud pública, no tener educación pública, no tener trabajadores que ganan salarios dignos, por ende no tienen capacidad de ahorro, por ende el país es estable. O sea, es
la calma de los cementerios, que se dice siempre, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando los argentinos tenemos capacidad de ahorro, o tenemos, aunque sean momentos difíciles para muchos, bueno, puedo juntar un poquito, me puedo comprar una casa. Ya sabemos que Argentina está metida en esta coctelera cambiaria. Entonces siempre vamos a buscar la compra de dólares. Y bueno, ahí está el intríngulis, diríamos, lo que no se puede resolver, que es esto que les decía. Si todos ahorráramos en pesos, bueno, no tendrías devaluaciones, no tendrías crisis, no tendrías... Y bueno, pero... Hay que revertir todo Es una construcción política, claro, no es un Excel. Claro. Y es muy difícil, ¿no? Ahora, hacías una descripción, Estanislao, ya un poco cerrando la conversación y terminando el programa, describías una especie de repetición histórica, ¿no? que viene dándose en la Argentina. Hablamos de repeticiones, bueno, todo empieza de una manera y termina de la misma manera. ¿Hay alguna posibilidad de que esto no termine en un colapso? A ver, sí, seamos optimistas, diríamos. Hay una posibilidad que no termine en un colapso. No hay posibilidad de que no termine en tensiones. ¿Okay? Siempre hay tensiones. Una tensión, por ejemplo, es el tipo de cambio paralelo. Si nosotros vemos que en los últimos 6 meses salieron la bicoca de 24.000 millones de dólares compraron en Argentina, que para que se den una idea la gente que está viendo, el FMI nos prestó 14 y compramos 24. O sea, una locura total, ¿no? Bueno, de repente en vez de dolarizar dicen volvemos a poner un control de cambios. Y bueno, sí va a haber un dólar paralelo. Va a haber tensiones, va a generar conflictos. Va a haber tensiones, va a generar conflictos, pero va a ser mucho más estable que decir vamos a dolarizar. O sea, hay un montón de grises, hay un montón de caminos alternativos. Lo que yo creo que no hay duda de que mientras más Argentina profundiza el camino de la dolarización, que es de a poquito, es decir, yo permito que las billeteras virtuales compre dólares, yo permito que las casas se hagan en dólares, los contratos se hagan en dólares. Cada vez que se avanza más en eso, más difícil es después desarmarlo y más profunda es la crisis en la cual siempre se termina el desenlace, digamos, ¿no? O sea, profundizar el camino por el que vamos solo nos llevaría a un nuevo desastre, digamos. Sí, que no implica que necesariamente vamos a hacer ese camino. El gobierno en una de esas dice, bueno, este es un gobierno que asumió diciendo que iba a hacer dolarización y mantuvo el control de cambios hasta las elecciones. Quizás mañana ponga un control de cambios de nuevo. Claro. O sea, no lo sabemos. Gracias, Estanislao, por haber estado por la invitación. Un placer. Bueno, chicas, lo nuestro ha terminado por hoy, pero sigue mañana, por supuesto. Continuaremos. Gracias, Valen, por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Poli, por haber venido y por haber invitado a tu tío también. Estuvo bien mi tío. Un capo, tu tío. Le mandamos un abrazo muy grande en Chicago. Y nosotros cerramos. Bienvenidos al Tren por hoy. Gracias a vos por tu compañía. En minutos nada más estoy saludándolo a Pablo Caruso porque comienza QR aquí en Bravo TV. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre blog, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo.
La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Muy buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches, ¿Cómo Pablo. estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, engañó vos? El titilante. Sí. Viste que tenemos el... Hay uno que titila, Sí. sí. Como las estrellas, por Claro, supuesto. Así es. ¿Querés que empiece QR? Me encantaría que empiece QR y así le damos marcha al pase. Para Además, que empiece QR hoy que hay tenés. que mirarlo bien. Ah, muy bien. A ver. Ah, es espectacular. ¿Vos viste? Esas son las gafas de inteligencia artificial. Las gafas artísticas. Ah, muy bien. Sí. Bueno, te superás día a día, noche a noche. Ya no sé qué hacer. Bueno, ¿cómo estás? Miércoles por la noche. ¿Quién Sí. dice miércoles noche? Jueves. Buen fin de semana. Se viene, ya está. Ya la estamos. semana está cocinada. Así es, Sí, listo, sí, ya empezó. ya Hay lo tenemos. militantes del miércoles por la noche también, ¿viste? Sí, me encantaría. Me encantaría. Lo sé. Algún año poder militar un miércoles por la noche, en fin.
Bueno, ¿viste todo el episodio? Sí, ayer me quedé, violento. porque lo estabas adelantando, Sí. y después me quedé a ver, bueno, lo que pasó en el programa de Feynman. Hoy tuvimos a 2 trabajadores del Garrahan aquí con nosotros comentando también ese episodio, Claro. Entre otras cosas, pero entiendo que hay nuevos capítulos. Hay nuevo capítulo porque porque Eduardo Feynman, el conductor del programa, que agredió de la manera en que lo hizo a los trabajadores, a la trabajadora y el trabajador del Garrahan, pidió disculpas. Pero yo creo que podríamos pedir un bar. A ver si sobre la las disculpa, sí, porque viste que hay mucho, las disculpas son un género complejo. Sí, señor. Porque viste que Tenés razón. está la disculpa relativa, Sí. se usa mucho la expresión, si te molestó te pido disculpas, Sí. pero no es condicional. O sea, ¿me pedís disculpas o me pedís disculpas si me molestó? Claro. Por ejemplo. ¿no? Claro, exactamente. Sí. También está bueno, te pido disculpas, yo soy así, ¿no? Claro, bueno. ¿De qué se trata? A ver qué hizo Feynman con su violencia de anoche. Lo único que tengo para decirle a usted, que es nuestra audiencia todos los días, y a quien agradezco profundamente, es quizás el mal momento que les hice pasar. Pero es con ustedes, no con esta gente que estuvo sentada conmigo. Con ustedes. Es más, yo me vi y no me gusté. La verdad. Al principio sí, después no. Lo que pasa es que el vivo de una nota y el hecho de tantos años de enfrentar a esta gentuza, y no hablo por el Garrahan, hablo de gentuza sindicalistas. A veces uno, y se me fue, a ver, alguien me dijo hoy, y por ahí se te saltó la cadena, y por ahí sí, y por ahí le pido disculpas a usted, a quien me debo yo todos los días, a usted que está del otro lado. Le pido 1000 disculpas por ese mal momento. Yo me vi y no me gusté. Bueno, no pensé que fuera a estar de acuerdo con Feynman nunca, pero yo estoy de acuerdo. ¿Que lo viste y no te gustó? Y no me gustó, claro. Sí, para mí es meme. Me vi, no me gusté, para mí es meme. Va a ser aplicado en una enorme cantidad de situaciones. Sí, y está claro que, no le está pidiendo disculpas No. a los trabajadores del Garrahan, De ninguna se manera. encargó de subrayarlo. Por Pues otro es lado. que debe haber ocurrido una lectura interna, o él mismo con los años que tiene de oficio se habrá dado cuenta que no queda bien parado respecto de su audiencia o algo. Entonces le está pidiendo disculpas de alguna manera al propio show que él monta. Es decir, le falló a su propio show. Se le fue de las manos, es mi interpretación. Sí. Pero de ninguna manera le pide disculpas a quien ofendió, a quien efectivamente ofendió. Podría haberle planteado lo que quiso plantear de 1000 maneras distintas. Se podría haber armado un debate muy interesante sobre qué significa la política, cuál es la esencia de la política en la representación de un conflicto puntual. Un montón de cosas interesantes podrían haber ocurrido. Eligió otra cosa. Eligió decirle gentuza a Sí. sindicalistas que, en el caso de los trabajadores del Garrahan que estaban ayer con él, son trabajadores que además son dirigentes sindicales que están todos los días con sus trabajadores, con sus compañeros ahí en el hospital Sí, bancándola. claro. No lo vi a Feynman decirle gentuza a sindicalistas popes multimillonarios, que también los hay. No, A esos no les dice y que gentuza. seguramente los invita, y muchos de ellos fueron renovados autoridades en la CGT en la jornada de hoy, o eventualmente trabajadores que están compartiendo su piso, que también ¿no? son referentes gremiales. Bueno, lo que pasa es que el modo en que arregla sus intereses Eduardo Feynman tiene muy poco que ver con el ejercicio sindical. Pero ya nos estaríamos metiendo en muchas cosas. Creo que está claro, porque además, vos decís, ¿respecto de quién? Hay un sector de la sociedad que vio lo que vio y le da la razón a Feynman, ¿no? Hay otro sector que dice todo lo contrario. Nosotros, por ejemplo, qué acto de violencia, qué acto de desprecio de la política, etcétera, etcétera, qué bajeza, porque él es el que pone, para sostener su idea, es él el que utiliza a los niños y las niñas que se atienden en el Garrahan. Y hay otro sector de la sociedad que come pochoclos y mira el entretenimiento. Es así. Bueno, un poco en esa pequeña escena, y en esta también, ¿no? Podemos pintar el momento en el que estamos, Juan. Una sola cosita Sí. más. Podés dedicarte a la actividad privada, pero eso no significa que no tengas en absoluto financiamiento público. No, claro. Podemos chequear
sponsoreos. Pero además, Buenas noches. te sumo Sí, algo, sí. nos vamos saludando de antemano, pero porque queda muy feo dejar la mano colgando, Sí. ¿no? Por otra parte. Pero ayer lo decíamos también, él seguramente, ponele que haya otros ingresos indirectos, pero él vive de la pauta publicitaria, de empresas que confían en su rating y son empresas que lo que quieren es vender más productos. ¿Esos productos quién los compra? La gente. Nosotros, la gente. O sea, también es con la nuestra, eventualmente. Mirá vos si había una enorme cantidad de cosas para debatir y para charlar, pero bueno, cuando la violencia es un vector para atraer, para generar rating, para ganar una discusión o para acumular en una posición, pasan estas cosas y nos preocupan en términos generales.